Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Llega Experimentos. Hace unos días subí un vídeo de destrucción del smartphone Blackview BV9500 Pro. En este caso os traigo el 6800 Pro. En esta ocasión vamos a sumergirlo, vamos a golpearlo y vamos a aplastarlo. ¡Comenzamos! Vamos a empezar el test, vamos a empezar a sumergirlo, ¿no? Estamos en un puerto deportivo, aquí hay como 2 metros de profundidad, aunque, bueno, aguanta 5 metros, pero es la profundidad que tenemos en estos momentos, así que vamos a comenzar. Vamos a grabar, intentaremos luego recuperar si no lo hemos dañado lo suficiente para que no podamos sacar el vídeo, así que está grabando y comenzamos. Tenemos cuerda y ahí vamos. Esperemos que no se nos enganche en nada. Sigue bajando, ahí ha tocado fondo. Vamos a estirar, fíjense. Por ahora no se ve, ahí se ve. Y ahí lo tenemos. Bueno, no lo hemos perdido, le hemos puesto una brida y vamos a lanzarlo de nuevo. Vamos a ver, sigue grabando. Así que otro lanzamiento, 3, 2, 1, ahí tocó fondo, más o menos habrá, lo dicho, un par de metros, recogemos, ahí se ve a la lejanía, va subiendo y ahí lo tenemos. Perfecto, vemos que está grabando y nada, primera prueba ha superado, creo, luego veremos a posterior si después de unos minutos sigue sin haber vaho internamente, bueno ya sabéis, que sigue funcionando como debe ser, así que pasamos al segundo test que es el golpeo, a ver, esta vez va a ser bastante fuerte, así que no sé ya si va a aguantar siquiera el segundo test, comenzamos. Después de un rato puedo verificar que el smartphone ha aguantado súper bien el chapuzón y está en perfecto estado. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Lo vamos a arrastrar, vamos a atarlo, de hecho ya lo tengo atado aquí al coche, lo vamos a dejar, pues nada, aquí en el suelo. Tengo aquí una cámara deportiva grabando para que veáis los rebotes que va a ir dando. Cierra el suelo, hay baches, así que me imagino que irá dando pues esos golpes y vamos a ver si resiste, si se daña la pantalla, no sé, cualquier cosa. Voy a darle a grabar ambas cámaras, tanto del smartphone como de la cámara deportiva. Me subo al coche y salimos arrancando. Seguirme. Estamos en el coche, arrancamos. Ponemos el cinturón, muy importante, y me imagino que por aquí arriba estará puesto la imagen de atrás. Comenzamos, son como 200 metros. No tengo ni idea si realmente... Mira un charco, vamos a pasarlo por el charco. No tengo ni idea si sigue el smartphone enganchado o no. Hay bastantes piedras, eso lo puedo asegurar. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo. Madre mía. Venga. Tú puedes, Blackview, tú puedes. Y llegamos al final en apenas 10 metros. Hemos llegado. Vamos a ver cómo está. Hay un martillo en el suelo. Vamos a intentar cogerlo. Vamos a ver este martillo. Oye, que está chachipiruli, ¿eh? Pues nos lo llevamos. ¿Por qué no? ¡Ah! El smartphone no está. Se ha roto la brida. Vamos a buscarlo. Se ha roto la brida, señoras y señores. Volvemos sobre nuestros pasos. Ostras, es que no tengo ni idea dónde está, ¿eh? Bueno, lo bueno es que hemos ido en línea recta. Aquí está. ¡Oh! Está roto. Voy a por él. Evidentemente... Bueno, sigue grabando, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos. Supongo que se ve bastante bien. La pantalla en sí sigue funcionando. Eso es un punto bastante a favor. Está extremadamente cucao. Vamos a ver mínimamente la repetición de la jugada. Ahí vemos cómo está totalmente, bueno, pues desbocado.
vamos fuera y voy a decir un comentario. De acuerdo, llegado a este punto vemos que el smartphone se ha roto la pantalla, pero sigue funcionando e internamente está bien, así que vamos a proseguir, ¿no? Porque, bueno, yo creo que simplemente la avería es eso, es la pantalla. Diría que no es la pantalla en sí, sino es el cristal superficial, puesto que la pantalla se ve bien. Sería una reparación bastante económica el llevarlo a un servicio técnico y reemplazar el cristal de fuera. Así que vamos a seguir con el tercer test, que es el de aplastado. Vamos a atropellarlo con el vehículo, vamos a ponerlo en la ruedita y que pase por encima y a ver si ahí ya conseguimos reventarlo totalmente. Ahora podemos decir que está a un 80% operativo, así que bueno, yo he visto gente por la calle con los smartphones, la pantalla mucho más rota que esta y felizmente funcionando, así que bueno, vamos a suponer que este smartphone aún va, vamos a atropellarlo. Bueno, vamos a hacer el test del aplastado, ¿no? Que, como veis, sigue funcionando, el táctil sigue yendo, así que nos vamos a la rueda, a ver qué tal, si soporta la 1,5 toneladas de vehículo. He puesto también la cámara deportiva, vamos a dejar el smartphone funcionando y vamos a hacer la primera pasadita, vamos allá. Bueno, parece que funciona. Bueno, ahí ha aparecido como por presión unas manchitas, pero vemos que sigue funcionando, así que vamos a hacerlo con la rueda delantera, que es la que tiene la tracción, y vamos a intentar, bueno, patinar sobre el smartphone. Ahí lo tenemos. ¡Vamos allá! Vamos a ver qué tal, huella dactilar, no va, aparece una franja, pero ahora sí, ha sucumbido. Bueno, yo creo que ha durado bastante, de hecho ahora estoy seguro que lo que tiene dañado ya es la pantalla internamente, pero el smartphone sigue funcionando porque, bueno, da señal de imagen solo que distorsionada. Por mi parte, pues volvemos al estudio de rodaje para dar mi opinión sobre este Blackview BV6800 Pro. ¡Vamos allá! ¡Ah! Ya habéis visto el vídeo, creo que este Blackview BV6800 Pro está a la altura de lo esperado. Es un smartphone, podríamos decir, de gama media, pero con una resistencia muy buena. Resistencia al agua, yo creo que inmejorable, IP68, eso nos va a garantizar que podemos sumergirlo tranquilamente hasta 5 metros, como hemos comentado anteriormente, y en las pruebas que yo he hecho ha funcionado súper bien, así que por ese aspecto no tenemos queja. Respecto a su resistencia a los golpes, bueno, yo creo que cualquier golpe que pueda ser ocasionado por descuido, se nos cae del bolsillo hablando, lo va a aguantar muy bien. Evidentemente yo lo he sometido a unos golpes muy extremos y sí, se ha roto, pero recordemos que seguía funcionando, pese a tener el cristal dañado, seguía funcionando internamente. Luego ya con el tema de, bueno, cuando lo hemos atropellado, ahí ya ha sucumbido la pantalla. Sigo pensando que internamente está fantástico. Tengo que decir que el Blackview BV6800 Pro ha superado con éxito mi test de destrucción, así que por mi parte lo voy a recomendar. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para que veáis sus características al detalle y os daréis cuenta que estamos ante un smartphone que vale mucho la pena y a un precio muy competitivo. Y os puedo decir que a nivel de resistencia muy pocos lo igualan y casi ninguno lo supera. Por mi parte, nada más que deciros. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y decidme en los comentarios qué os ha parecido, y si queréis que siga con esta serie buscando el smartphone más resistente nunca antes visto, dejádmelo también en los comentarios. Nos vemos, hasta la semana que viene, compañeros. Chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.